Gracias, JB. Bueno, quiero agradecer a todos los presentes por estar aquí acompañándonos en estos ciclos de charlas que hemos estado haciendo. Ya esta es la sexta y la séptima será el 19 de marzo con el tema de soluciones falsas. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema el fondo de daños y pérdidas de víctimas a consumidores de servicios financieros. Está aquí como expositor nuestro amigo Adrián Martínez, La Ruta del Clima, miembro de CAN de Latinoamérica, quien ha estado siguiendo y muy de cerca todo el proceso y bueno, y nos va a compartir un poco cómo ha quedado en esta última COP28 los resultados sobre pérdidas y daños. Em, Quiero compartir con ustedes un poco la hoja de vida de nuestro amigo Adrián Martínez, La Ruta del Clima. Adrián Martínez es director de la Ruta del Clima y candidato a doctorado en la Universidad de Helsinki, Finlandia, y con una maestría en Medio Ambiente, Desarrollo y Paz, una licenciatura en Derechos y un exalumno de Alexander von Humboldt. Además, es un activo defensor del cambio climático en derechos humanos, pérdidas y daños y participación pública. Entonces, como verán, la hoja de vida de Adrián es muy reconocido por su trabajo y qué bueno que está con nosotros acompañándonos. El programa es así, las palabras de bienvenida que estamos haciendo ahora, solamente recordar a todos, como expresé hace ratito, mantener apagados sus micrófonos, sus cámaras, también toda pregunta o toda consulta que vaya dirigido al tema, todo por el chat, ¿no? El tiempo de exposición es de 20 minutos para nuestro amigo Adrián. Y después tendremos un momento de preguntas y consultas de los participantes, que son 20 minutos, y después algunas informaciones eh, eh, recordándole la próxima actividad y esa relatividad. Entonces, te dejamos, Adrián, para que nos presentes y nos expongas tu tema. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a todas y todos por sumarse a esta reunión, y sacar ese tiempo para que hablemos un ratito sobre daños y pérdidas. Voy a compartir una PowerPoint. Espero que puedan ver ahorita. Creo que, creo que sí. Bueno, pues no, creo que el tema del Fondo de Daños y Pérdidas, para poderlo analizar de una manera pues, política, pues requiere también que tengamos muy claro cuáles son nuestros derechos y qué es lo que esperábamos de un fondo de daños y pérdidas o por qué tal vez lo pedíamos. Y creo que eso es algo que vamos a tratar de abordar en esta conversación. Pues la Ruta del Clima es una ONG que ha venido abordando esta temática por varios años. Trabajamos en diferentes ejes, en investigación, en ciencia política y comunicación estratégica, y pues el tema de daños y pérdidas es algo que hemos venido trabajando en Centroamérica y en algunos otros países de la región. El tema de abordar la construcción del Fondo de Daños y Pérdidas desde una perspectiva de derechos es algo que es muy importante para nosotros. Hemos pues venido posicionando ciertas investigaciones y ciertas posturas políticas, especialmente desde un enfoque de los derechos humanos, desde el derecho internacional y pues desde la dignidad humana. Entonces, para poder abordar primero el tema de daños y pérdidas, es tal vez importante dar un paso atrás para que todas y todas tengamos pues una discusión balanceada. Es que son daños y pérdidas. Daños y pérdidas lo podemos definir de varias formas. Si lo vemos desde un enfoque económico, pues es la consecuencia de no haber interiorizado en este modelo económico capitalista alto en emisiones, pues las externalidades negativas que va a tener este modelo consumista y productivo que tenemos en la naturaleza y la sociedad. Si lo vemos tal vez desde un punto de vista de riesgo, pues al no mitigarse de una manera adecuada y a tiempo, los gases de efecto invernadero, pues se transforma nuestro ecosistema y pues empieza a manifestarse en nuestro territorio, en nuestras comunidades, en nuestros países. eh, y pues eso tiene efectos, efectos que pues para muchos de nuestros países tenemos muy pocas capacidades de adaptación y por ende
genera impactos o consecuencias negativas y eso, ese riesgo residual que queda después de la adaptación o en caso de que no se haya dado adaptación, pues simplemente quedan los daños y pérdidas. Esas cosas que se dañan y podríamos tratar con recursos de reparar y otras cosas que se dan por perdido y que no se pueden reparar, sean valoradas de manera económica o no puedan valorarse de manera económica. De un punto de vista de responsabilidad jurídica, la Convención Marco, los países tienen la obligación de haber reducido en estas tres más décadas que tenemos desde la creación de la Convención Marco las emisiones de una manera que hubieran permitido la adaptación ecosistémica, ¿no? O sea que la reducción de emisiones, dice el objetivo de la Convención Marco, debió darse en una manera que los ecosistemas naturalmente pudieran adaptarse a esa transformación que se dio en nuestra atmósfera. Lamentablemente, todos y todas sabemos que estamos en una crisis climática, que esa mitigación nunca se ha dado, que no tenemos el financiamiento, ni los recursos, ni la tecnología en los países más afectados, especialmente Latinoamérica es una de esas regiones, y que también tenemos un esquema de vulnerabilidad creado por el capitalismo mismo, por el colonialismo, por las políticas neoliberales que los mismos estados del norte que han generado esas emisiones, pues por medio de las entidades financieras y los acuerdos de libre comercio, pues nos han implantado. Y eso, esa ecuación donde nuestra vulnerabilidad es nuestra exposición y se suma a las amenazas que generan el cambio climático por la economía de los países desarrollados principalmente, pues nos genera un riesgo y ese riesgo genera daños y pérdidas. Y eso es lo que venimos a hablar acá. Si vemos el artículo 8 del Acuerdo de París, donde al fin, luego de muchos años de lucharse porque estas consecuencias de la economía alta en emisiones de carbono, pues se lidiara con sus consecuencias, se introdujo el concepto de daños y pérdidas. En este artículo se mencionan diferentes palabras o verbos que son importantes diferenciar. Cuando se habla de evitar, por ejemplo, daños y pérdidas, pues evidentemente nos referimos a mitigar, porque para evitar daños y pérdidas tenemos que reducir las emisiones, evitarlas. Reducir al mínimo daños y pérdidas nos referimos a poder reducir el riesgo que tenemos por medio de la adaptación. Y todos sabemos que eso también pues, es algo que no se ha logrado. Y ya cuando llegamos al punto de afrontar esas consecuencias negativas de la palabra afrontar, donde qué hacemos una vez que hemos perdido pues nuestro territorio, donde hemos perdido pues nuestra cultura, nuestra identidad, porque nos desplazaron forzosamente, o se nos ha dañado nuestras casas, se nos ha dañado nuestra siembra, o hemos perdido la capacidad de sembrar lo que antes podíamos sembrar. Entonces, cuando se dan esas realidades que ahora son muy comunes en nuestras comunidades, especialmente lo puedo decir con total claridad sobre Centroamérica, es donde nos decimos, bueno, ¿y ahora cómo afrontamos eso? ¿Quién nos da los recursos? Pues de momento nadie nos ha dado los recursos, ni el dinero, ni siquiera el reconocimiento de que esto nos está pasando, y son las comunidades, y especialmente las mujeres de las comunidades más vulnerables, que están afrontando y han afrontado y continúan afrontando las pérdidas y daños. Entonces, en esta situación, este, ¿qué podemos pensar sobre qué es justo? ¿Cómo podemos decir qué es justo? Pues en eso yo creo que no hay que buscar mucho conocimiento técnico, académico para poder encontrar esa respuesta. Si estamos hablando de que hay un tercero que daña nuestro territorio, nuestros ecosistemas, nuestra capacidad de producir, de tener una vida digna, pues todos y todas en la costumbre y aún en el derecho nacional, sabemos que cuando un tercero te hace un daño, pues vos tenés derecho a pedir cuentas, a acceder a la justicia y a que se te repare ese daño que no tenés derecho, no tenés deber de soportar. Y esa es la pregunta que debemos empezarnos todos y todas a hacer. ¿Tenemos derecho? Es parte de nuestra dignidad pedir justicia y acceder a justicia a esos daños y pérdidas que injustamente estamos sufriendo. Y eso es uno de los temas que no se reconoce dentro de la Convención Marco y que lastimosamente el Fondo de Daños y Pérdidas que vamos a hablar en unos minutos tampoco pues aborda. Sin embargo, para nosotros y nosotras es un tema clave
en esta discusión para poder valorar lo que se nos brinda a partir de la COP28. Eso nos lleva a reconocer de que tenemos derechos, no solo derechos humanos, como lo ha mencionado la Convención Marco, perdón, la Corte Interamericana en su opinión sobre cambio climático cuando habla de daño transfronterizo, sino en general el derecho internacional. Tenemos derecho a que se nos repare adecuadamente de manera integral cuando sufrimos un daño. Y esto también se aplica tanto dentro del derecho internacional como dentro del esquema de los derechos humanos. No es algo nuevo, no es algo inusual, no es algo que no tenga décadas y décadas de existir en la academia, en la doctrina, que se nos reconozca o que tengamos ese derecho. Sin embargo, activamente dentro de las discusiones que se da de cambio climático en estas 3 décadas y más que se han tenido, eso se ignora. ¿Por qué? Desde nuestra perspectiva tiene que ver con el colonialismo y el racismo, porque quienes se ven perjudicados no tenemos los mismos derechos. Y eso es estructuralmente una cuestión histórica que podemos percibir, podemos leer y podemos estudiar dentro de la forma que se maneja la gobernanza del cambio climático por la Convención Marco y por los países del norte, instrumentalizando la estructura, generando violencia. Un ejemplo claro de esto para movernos más allá del discurso es el párrafo 55 que interpreta el artículo 8 de la Convención del Acuerdo de París, donde específicamente prohíbe o excluye la posibilidad de hablar sobre compensación o responsabilidad legal sobre el artículo 8, sobre afrontar daños y pérdidas. Y es ahí donde la misma convención estructura la violencia hacia las comunidades más vulnerables porque se niega eso que es esencial, el acceso a la justicia y pues bien, el poder tener una respuesta que responda a las obligaciones que tienen los países por daño transfronterizo ambiental y por las lesiones a nuestros derechos humanos. Y eso tampoco lo resuelve el Fondo de Daños y Pérdidas y por ende no refleja lo que es justicia climática. Cuando hablamos del tema de daños y pérdidas, no podemos hablar únicamente de los impactos que sufrimos por la destrucción, etcétera. No podemos hablar únicamente de las amenazas climáticas que vemos en nuestro territorio. Tenemos que entender cuáles son las causas de nuestra vulnerabilidad, de nuestras comunidades. Y eso tiene que ver con un intercambio desigual de responsabilidades, que lo vemos en esa forma como se zafan los países desarrollados de reconocernos el derecho a reparaciones y a aceptar una responsabilidad legal por esas externalidades negativas que son daños y pérdidas, pero también por las fuentes de vulnerabilidad que son ese extractivismo, esa erosión y degradación socionatural que tenemos en nuestras comunidades en beneficio del norte. Y eso lo vemos claramente y cada vez se reconoce más con las grandes deudas que tenemos hacia el norte global y el gran extractivismo que tenemos que hacer a precios que no nos benefician y a costa de nuestro bienestar para pagar esas deudas, dándole minerales, dándole productos, dándole acceso a nuestros territorios, recursos y a nuestro bienestar, para pagar esa deuda que tenemos con el norte que ha sido estructuralmente e históricamente construida para mantener ese intercambio desigual entre el norte y el sur. Y de esto hay muchísima literatura que podemos abordar para entenderlo. Y este tema del intercambio desigual es muy importante porque vamos a ver que el Fondo de Daños y Pérdidas parte del supuesto de la instrumentalización del sistema financiero actual para abordar por medio de la deuda y otros mecanismos financieros lo que debería ser más bien un traslado de recursos, generando lo que mencionábamos en el título, un cambio de nosotros y nosotras como beneficiarios, como víctimas de daños y pérdidas, a consumidores de los servicios financieros que nos va a brindar el Banco Mundial, que nos va a brindar los bancos regionales de desarrollo y otros, para abordar una problemática que nosotros no hemos causado, sino los países desarrollados. Y más bien los países desarrollados se van a poner, se plantean como financistas de este esquema para que nosotros por nuestra cuenta lidiemos con daños y pérdidas. Y ese es el corazón del Fondo de Daños y Pérdidas y su mecanismo de acuerdos financieros. Y es muy importante tener datos. Es una publicación de Oxfam que nos hace pensar, y también del Lancet, sobre cuáles son las responsabilidades que tiene el norte global.
Alrededor del 92% de las emisiones de carbono históricas provienen y fueron causadas por el norte global. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad sobre las consecuencias negativas del cambio climático, esa responsabilidad común que tenemos sobre el cambio climático es altamente diferenciada. Y cuando se nos atañe a nosotros y nosotras de países vulnerables la tarea de afrontar daños y pérdidas utilizando préstamos y recursos financieros donde se donan o donde se prestan desde el norte global, se genera nuevamente un intercambio desigual de recursos donde quienes financian son quienes causan el cambio climático y más bien se vuelven agentes financieros y no realmente responsables. Eso estamos hablando que hay más de 3.600 millones de personas que son altamente vulnerables al cambio climático, pero que no son responsables por ese 92% de las emisiones. Y sin embargo, esos millones de personas vulnerables se vuelven ahora consumidores de este esquema de financiamiento que propone la Convención Marco por medio del Fondo de Daños y Pérdidas. Estamos hablando que las emisiones en sí per cápita de las personas son diferenciadas. No es lo mismo diferentes sectores de la población que otros. Y en eso tenemos que tener en cuenta que no solo hay una diferenciación entre el norte y el sur, sino entre quienes concentran la riqueza. Por ejemplo, los billonarios se encuentran en el norte global y son estos que definen y defienden las estructuras que vemos y que guían la crisis climática y que ahora nos pasan la cuenta a nosotros en el sur global. Es por esto que es tan importante que dentro del análisis político que hacemos de instrumentos como el Fondo de Daños y Pérdidas y otros, tengamos una visión crítica, una visión propia de nuestro territorio, de nuestras vivencias, de nuestra historia, de nuestras realidades socioeconómicas sobre el por qué y para qué sirven lo que se nos presentan como soluciones. Ahora, ya empezando a hablar con el Fondo de Daños y Pérdidas, y voy a tomar un poquito de agua para poder continuar. Vamos a abordar principalmente los elementos de este fondo, para qué sirven y qué trasfondo tiene. Bueno, uno de los detalles importantes que que debemos tener en mente es que el Fondo de Daños y Pérdidas fue finalmente estructurado el año pasado. este, se, se le giró 700 o se le prometió dar 792 millones de dólares, pero ese dinero que se le da es realmente poco. Primero, es dinero que se le da para iniciar su operacionalización, o sea, para contratar, para generar todos los procesos de establecer un fondo que se va a encajar dentro del Banco Mundial, como agente fiduciario de este fondo, y va a tener una junta directiva. Pero si ponemos en perspectiva cuánto implica ese dinero, es muy poco. Cuando abordamos el tema de daños y pérdidas, anualmente estamos hablando de cientos de billones de dólares que son necesarios para abordar los daños y pérdidas sufridos por las personas vulnerables o comunidades vulnerables alrededor del mundo. Cuando ponemos en perspectiva qué significan estos 792 millones de donde Estados Unidos, a pesar de ser el responsable del 20% de las emisiones históricas, solo donó 17 millones, son menos del 0.2% de lo que necesita. Pero también, si lo vemos con lo que cuestan los subsidios que los países desarrollados le dan a la empresa, al sector de combustibles fósiles, no suman ni más de 5 horas de ese gasto que tienen los países subvencionando y expandiendo el consumo y la producción de combustibles fósiles. Entonces, es realmente ínfimo, no solo lo que se dio para crear el fondo, sino tenemos que poner en cuenta cuán grandioso fue esa propuesta desde el norte global sobre ese poquito monto y poner en consideración qué estamos celebrando y en qué realidades económicas nos situamos y qué tan importante es poder valorar lo que necesitamos con lo que nos están dando. El objetivo de daños y pérdidas, pues, del Fondo de Daños y Pérdidas, es muy importante ponerle atención. El propósito del Fondo de Daños y Pérdidas, primero que todo, es ayudar. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener muy conscientes, que en ninguna parte de la forma en que se redacta el Fondo de Daños y Pérdidas
o sus acuerdos financieros se habla desde un punto de obligaciones. Y eso es muy importante. Por el otro lado, en el objetivo del Fondo de Daños y Pérdidas no se menciona, como dice el artículo 8 del Acuerdo de París, la palabra afrontar, sino que se introduce la palabra responder, cambiándole en sí, al menos desde una perspectiva jurídica, lo que debe hacer el fondo. Y esto es muy importante sobre lo que pueda significar este cambio de lenguaje para las comunidades y los países. Es relevante tener en consideración que en la Convención Marco, cuando se generan acuerdos y se generan textos, cada palabra es meticulosamente abordada y tiene relevancia jurídica y económica. Entonces, este cambio que se da en el propósito de daños y pérdidas es relevante, especialmente porque cuando se crea el mecanismo de acuerdos financieros, sí se menciona la palabra afrontar, generando una dicotomía entre una cosa y lo otro, una diferenciación entre lo que va a ser uno y lo que va a ser el otro. Y esa es algo que tenemos que tener presente mientras en estos meses y años se va estructurando el funcionamiento de este fondo de daños y pérdidas y lo que va a representar o no realmente para las comunidades y los países vulnerables. Las palabras importan. Cuando hablamos de una respuesta, y lo que veníamos acá con la idea de responder, cuando hablamos de reaccionar o responder, implica reaccionar de forma solidaria para a quienes sufren daños y pérdidas y ofrecer ayuda. Mientras cuando hablamos de lidiar, lo que estamos hablando es de un remedio integral, algo ir más allá de reaccionar. Y esta, digamos, viene de una reflexión que hace una publicación de la Loss and Damage Collaboration sobre estas palabras que se proponían dentro del texto que generó el comité de transición, que generó el borrador que se adoptó en la Convención 8 para estructurar el Fondo de Daños y Pérdidas. Entonces, hay una idea o hay un trasfondo sobre este cambio que nos debería importar, especialmente si lo que buscamos es justicia. Si lo que buscamos es simplemente un mecanismo financiero, pues es simplemente cambia la finalidad de lo que va a ser el Fondo de Daños y Pérdidas y puede seguir adelante. Pero si lo que buscamos es justicia, cada una de estas palabras importan. El Fondo de Daños y Pérdidas tiene diferentes características, como podemos ver aquí hay algunas de ellas, de promover y fortalecer la respuesta nacional frente a daños y pérdidas, desde tener un proceso de aprobación rápido con criterios y procedimientos simplificados. En sí, el Fondo de Daños y Pérdidas puede tener cosas que pueden ser útiles. Sin embargo, no necesariamente nos va a llevar a esa idea de justicia o de afrontar daños y pérdidas que estábamos buscando cuando empezamos la incidencia, al menos nosotros hace 5 años, o los países en vías o las iniciativas que venían de hace mucho más tiempo, desde el mismo creación de la Convención Marco, se buscaba un mecanismo para afrontar daños y pérdidas y el contra la justicia. El Fondo de Daños y Pérdidas debe funcionar en cuanto a coherencia y complementariedad con con los acuerdos de financiación. O sea, esta idea que por un lado está el Fondo de Daños y Pérdidas y por el otro lado está los acuerdos de financiación entre entidades financieras internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los bancos regionales, hay una complementariedad y coherencia, especialmente porque el Fondo de Daños y Pérdidas lo que financia son las brechas, los vacíos de financiamiento. Y el grueso del financiamiento, que viene de diferentes formas, lo van a hacer estos bancos, estas entidades financieras mundiales. Y eso es muy importante, porque estamos hablando de esas mismas entidades financieras que durante décadas han moldeado nuestra economía y nos han llevado a muchos de nuestros países a las realidades críticas que estamos viviendo ahora y que también tienen una fuerte lógica de mercado. Y es ahí donde se impulsa el modelo de la mercantilización del tema de daños y pérdidas, donde vuelve quienes tenemos derecho a ser tratados como víctimas y recibir justicia, a volvernos países y comunidades consumidores de servicios financieros que nos ayuden a nosotros, en nuestra espalda, a lidiar con daños y pérdidas. Y eso es muy importante tenerlo presente. El Fondo de Daños y Pérdidas al final va a buscar que los países vulnerabilizados se movilicen para encontrar fondos. Entonces, la responsabilidad en sí no se pone
en los países que generan el cambio climático, sino en tratar de saldar de que tienen la necesidad de abordar daños y pérdidas, traten de encontrar o puedan encontrar fondos de alguna de diferentes formas. ¿Qué países pueden verse beneficiados en sí por el Fondo de Daños y Pérdidas? Pues básicamente los países en desarrollo que sean particularmente vulnerables. Y eso es una palabra muy importante para Latinoamérica. Si vemos el índice de vulnerabilidad que recientemente ha publicado en la ONU, muchos o la mayoría de nuestros países no están en los primeros escaños o categorización de países vulnerables. ¿Cómo se determina? ¿Qué factores se hace? ¿Y qué representa eso para nuestra región? Es muy importante en cuanto a los criterios que va a establecer esta junta directiva en los años que vienen. Y eso va a implicar si tenemos un acceso real, si nuestras comunidades pueden beneficiar realmente de los fondos que existan, sea en gran cantidad o en poca cantidad, hasta también de los préstamos que existan dentro del Fondo de Daños y Pérdidas o no. Y esto es clave para la región latinoamericana. Base de criterios para poder a acceder a estos fondos, pues hay diferentes tipos de criterios o ideas o medios que se mencionan que van a ser desarrollados para establecer estos procedimientos. Esto nuevamente están simplemente mencionados en la decisión, pero su desarrollo va a venir en estas discusiones del fondo, de la junta directiva del fondo y por ende va a poder o abrirnos plazos o cerrarnos puertas a nuestras comunidades de acceder a estos fondos. Y esa es una lucha que en el Comité de Transición se trató de dar por algunos representantes de Latinoamérica y simplemente este es el estado de la cuestión. Tenemos que velar por incidencia en nuestros países con el trabajo que se dé dentro de la junta directiva de que nuestros países puedan acceder los servicios que dé este fondo de daños y pérdidas. Y esa es una lucha que tenemos por delante. Nuevamente, estos son otros criterios que se van a ver abordados que tenemos que ponerle atención. Igual esta presentación luego la van a poder acceder por medio de nuestro colega Osber y Mosico. Luego, ¿qué se financia el Fondo de Daños y Pérdidas? Pues hay varias cosas que se mencionan. El Fondo de Daños y Pérdidas puede llegar a financiar emergencias relacionadas con el clima, el aumento del nivel del mar, el desplazamiento, la ubicación y otros. Sin embargo, como les dije y como establece expresamente la decisión respecto al Fondo de Daños y Pérdidas, se va a centrar en brechas prioritarias, en los vacíos prioritarios para brindar financiamiento. En esos otros espacios que no sean brechas, que no sean vacíos de financiamiento, pues va a ser abordado por las entidades financieras que hablamos en esta modalidad de los acuerdos financieros, que es una serie de acuerdos que va a ser orquestado en un diálogo de alto nivel por el misma junta directiva del fondo y el secretario general. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlo en el chat de una vez para irlas anotando o si no las podemos ver luego en la sección. El apoyo para responder a daños y pérdidas puede ser económico o no económico y puede ser después de un fenómeno extremo, meteorológico extremo, financiación para recuperación y reconstrucción. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con el fondo va a ser centrado en las brechas prioritarias y bajo los criterios que se vayan desarrollando durante la estructura o el trabajo que ya va a hacer la junta directiva del fondo. Ok. Las preguntas, si tienen preguntas, pueden hacerlas en el chat y si no, ahí las vamos a estar viendo en un ratito. Ya me quedan pocos minutos para terminar. Uno de los temas importantes que viene con el acceso a justicia y esa carga que se le imponen a los países desarrollados, en vías de desarrollo, en esos países que están sufriendo las consecuencias del cambio climático, es que no hay una obligatoriedad para dar fondos al Fondo de Daños y Pérdidas, sino que la misma junta directiva va a tener que hacer una campaña de donación como hacemos las ONGs para nutrir de fondos
al fondo de daños y pérdidas y llenar esas brechas de financiación que hayan. Eso es algo muy importante porque cuando hablamos de obligatoriedad, de esa responsabilidad que deberían tener los países desarrollados, el Fondo de Daños y Pérdidas no logró enmarcar nuestros derechos y defender de que, por ejemplo, que bajo el artículo 9.1 o el artículo 2 de la Convención Marco, los países desarrollados deberían aportar. Y eso es algo que nos va a afectar mucho ahora en las discusiones que vienen en la próxima COP, donde se está desarrollando el tema de la nueva meta colectiva de financiación, donde expresamente los países como de la Unión Europea ya en la cumbre pasada dijeron que para los fondos de daños y pérdidas ellos no tienen una obligación. Entonces, esta discusión sobre la obligatoriedad podría todavía ser ganada en esto que se llama el NCQG o esta meta nueva colectiva de financiamiento. Sin embargo, la estructura del fondo no está hecha para reconocer una obligación, sino más bien para buscar donaciones. Por ende, los países adinerados que generaron el cambio climático, lo que se hacen, se vuelven son prestamistas o donantes. ¿Por qué? Porque el fondo puede recibir préstamos o donaciones. Y eso no refleja justicia. Por otro lado, ¿cómo se entregan los fondos? Pues bien, como les decía, los países desarrollados, que ya vieron que vamos a ver cuál es el rol que tienen en la gobernanza de este fondo, pueden aportar dinero por medio de donaciones, préstamos u otros mecanismos financieros. Esto lo que nos vuelve, y cuando hablamos, por ejemplo, de capital, mecanismos de seguros, financiación preestablecida, etcétera, estamos hablando de oportunidades financieras para los mismos países desarrollados o para las mismas entidades financieras, si lo vemos dentro de los acuerdos financieros, para lidiar o proveer los recursos que necesitan desesperadamente nuestras comunidades. Y eso en sí tampoco debería ser el esquema de justicia que no tenemos derechos a recibir, porque no somos nosotros y nosotras responsables por ese 92% de las responsabilidades históricas, sino somos nosotros, irónicamente, ahora que se nos fuerza a ser sujetos o consumidores de servicios financieros para lidiar con las mismas consecuencias que generó ese uso desmedido del presupuesto de carbono y que nuevamente nos pone en un esquema donde somos nosotros utilizando recursos que nos da el norte global y devolviéndole intereses o consumiendo sus productos a quienes deberían estar más bien dándonos una transferencia de recursos para hacerse responsable por sus acciones. Otro tema muy importante, como ya hemos visto, cómo se estructure el financiamiento, la gobernanza del Fondo de Daños y Pérdidas es esencial para asegurar nuestro acceso a estos fondos y la forma en que se van a gastar, pero también para las decisiones sobre cómo se buscan esos fondos y en qué escala y cómo se genera o no esa relación con las entidades financieras. Lastimosamente, en esto vemos que los países desarrollados, nuevamente, a diferencia del Fondo de Adaptación, tienen una cuota de poder aún más grande. Y esto es muy interesante porque para poder tomar una decisión en la junta directiva se ocupan 2/3 de mayoría. Eso implica que necesariamente todas las decisiones que tome la junta directiva del Fondo de Daños y Pérdidas no solo van a estar permeadas por el hecho de que los donantes están votando o los que generan o dan este financiamiento están votando en la junta directiva, sino tienen un 46% de la misma junta directiva, lo cual es mucho más de lo que había, de los asientos que tienen en el fondo de adaptación. Y esto es muy interesante porque se habla de que esta junta directiva tiene que tener un balance, pero un balance respecto a qué, cuando los países desarrollados no solo son culpables e irresponsables porque no quieren no quieren asumir su responsabilidad, pero a la vez son minoría poblacional y ni siquiera son los beneficiarios principales de este fondo. ¿Por qué tienen mayor poder de decisión de lo que deberían tener? Nuevamente, cuando hablamos de una influencia indebida para nuestra perspectiva, esto refleja parte de la injusticia estructural que se viene de la Convención Marco. Finalmente, los acuerdos de financiamiento, como les mencionaba anteriormente, son este esquema que va a impulsar, que va a orquestar la misma junta directiva con la Secretaría General de Naciones Unidas para que las entidades más grandes financieras del mundo
pues aborden todo lo que no sean las brechas de financiamiento respecto a daños y pérdidas y nos ayuden a nosotros a lidiar con los problemas generados por el norte global a raíz del cambio climático. Esas son una de las realidades que tenemos que afrontar. Los acuerdos de financiación vienen nuevamente a coordinar todos estos pues esquemas, básicamente quién financia qué y cómo, qué hace el Banco Mundial, qué hacen los bancos regionales y pues de alguna forma proveer recursos financieros y con esto préstamos, seguros, los mecanismos financieros que ellos definan y que usualmente brindan, que si sabemos qué es lo que hacen estos bancos en nuestros países, no son regalar dinero, no son aportar fondos no reembolsables, sino son préstamos o pedir modificación de nuestras economías para acceder a financiamiento, pues lo que sea que ellos hagan, eso es en sí el corazón de la estrategia económica detrás del Fondo de Daños y Pérdidas. Sí, podemos acceder a algunos fondos no reembolsables en el Fondo de Daños y Pérdidas. Sí, algunos de los préstamos que podamos acceder van a ser de bajos intereses, pero no, eso no es lo que nosotros tenemos derecho a obtener y eso tampoco le pone la responsabilidad a quien generó el daño, sino nos genera un mecanismo para satisfacer nuestra necesidad, como si nosotros fuéramos los y las causantes de esta problemática. En fin, eso es lo que tenía por compartirles. Quisiera agradecerles por su tiempo y ahí le devuelvo entonces la palabra a don Osber. Gracias, Adrián. Bueno, has hecho una presentación muy buena de calidad sobre cómo está el proceso y también haciendo antecedentes, pero lo importante es cómo quedó las decisiones en los resultados que ha venido ocurriendo en la COP, ¿no? Hay varias preguntas que te lo voy a, la primera ronda de preguntas, y antes que pasemos a la ronda de preguntas, le vamos a pedir que después de esta primera ronda tengamos una fotografía general, porque como ya estamos finalizando ya estas charlas, nos quedan solamente una, es importante visibilizar el poder de presencia que hemos tenido hoy día. Hoy día tenemos una buena participación y en verdad nos tenemos que todos dar un aplauso por estar presentes en todo este proceso, porque lo que estamos haciendo como CAN de Latinoamérica es traer la información, bajar la información para que ustedes le hagan seguimiento y le hagan también presión a los gobiernos en el cumplimiento de las decisiones que se han tomado en esta COP28. Aquí van las preguntas, amigo Adrián. Marta dice, a partir de la intervención de Adrián, el principal monto de financiamiento de este fondo será con recursos que provienen del Banco Mundial. La segunda pregunta. La segunda es de Janet Castillo. ¿Qué países se ha Si accedido a llevamos una este? por una, Osber, mejor. Ah, ok, uno por uno, ok. Ok, Y la no, primera pregunta de Marta, sí. ok, Marta, muchas gracias. El Banco Mundial, usualmente, y tiene muchísimos fondos como este, que se llaman FIPS en inglés, que son fondos de intermediación fiduciaria, lo que hace es administrar el dinero, pero no toma decisiones de cómo gastarlo, solo lo tiene. Entonces, el Banco Mundial no aporta dinero para el Fondo de Daños y Pérdidas. Eventualmente, en los acuerdos financieros que no tienen que ver en sí con con el Fondo de Daños y Pérdidas, el Banco Mundial podría decir generar un programa de seguros o de préstamo de dinero o de alguna modalidad de financiamiento para los países que están sufriendo daños y pérdidas. Pero los que tienen que dar dinero, digamos, sea para que el Fondo de Daños y Pérdidas de préstamos concesionales o para que sean fondos no reembolsables son los países. También podrían ser terceros, digamos, eh, pero no juega ese rol, al menos de momento. La segunda pregunta es de Janet Castillo. ¿Qué países ha accedido a este fondo de daños y pérdidas en América Latina? Buena pregunta. Ninguno, porque todavía apenas están las nominaciones de la Junta Directiva, se las pueden encontrar en la página de la Convención Marco. Se tienen que reunir en abril por su primera vez para oficializarse y empezar a trabajar. Entonces, digamos, de momento ni siquiera se ha reunido la Junta Directiva por primera vez. La tercera pregunta es de Loarri Gabriel, que es, gracias
Eh, Maestro Martínez, ¿cómo, como país vulnerable al cambio climático debido a las condiciones geográficas, cuántas veces puedo acceder al fondo? Sí, eso va a depender. Quien pueda acceder al fondo va a depender de los criterios que se van a establecer. Hay como algunas líneas generales que se mencionan en la decisión, pero en sí los criterios los va a tener que desarrollar la junta directiva con algún tipo de guía que le dé los países por medio de decisiones en la cumbre de cambio climático eventualmente. Y pues ahí va a generar procedimientos y pues va a depender al final de esa campaña de donaciones que todavía ni ha empezado, pero recordemos que cuando las ONGs empezaron a hacer incidencia, los reportes hablaban de unos 200 billones anuales necesarios para daños y pérdidas, que es un número astronómico. Billones con B, digamos, en inglés, que son miles de millones, cientos de miles de millones. Y por ejemplo, lo que estamos hablando es que se donó y que fue una gran celebración que todo el mundo celebró, son 700 millones para empezar. Muchos de esos dineros ni siquiera son donaciones cíclicas o reiterativas, sino es que es una vez que donaron eso, y luego si usted quiere más dinero, vuelva a pedir, pero digamos, no hay ningún compromiso para que hayan 100.000 millones el otro año o 200.000 millones el que sigue, que es realmente la escala de dinero que estamos hablando. Entonces, cuando celebramos este mecanismo y no hay ningún tipo de obligatoriedad, al final es a nosotros mismos, las víctimas, a los nuestros países, que les cae encima el peso de no solo de acceder a estos recursos, sea por préstamos o donaciones, sino de que hacer que estos países desarrollados quieran donar y que donen en la escala y las veces necesarias y que den el dinero, porque lo que hacen hasta ahora se llaman, en inglés son compromisos de donación, no es que se hacen las transferencias. Muchas veces hacen compromisos, como pasó con el compromiso de los 100.000 millones para adaptación y mitigación que se hicieron hace como 6 años, y luego nunca dan el dinero, porque nada más hacen una promesa. Entonces, esas son las realidades que tenemos y desde donde tenemos que analizar si esto es un éxito o no. Ok, Adrián, hay una pregunta de Marta Flores. En la práctica, ¿cómo se administra el fondo? Bueno, tú le has dicho que va a caer en manos del Banco Mundial, pero todavía no está claro cómo se va a administrar esos fondos, ¿no? Bueno, está la pregunta ahí, Sí, de Marta. en eso, digamos, para aclarar, cuando, cuando decimos administra, no es que toma decisiones sobre cómo se gasta el Banco Mundial, es simplemente que es el banco que tiene el dinero, es donde está el dinero. Entonces ellos ven que nadie se roba el dinero y que se gaste con procedimientos más o menos. Eh, pero un detallazo es que los empleados de este fondo van a ser empleados del Banco Mundial y seguir muchas de las reglas internas del Banco Mundial. Porque el Banco Mundial maneja unos 300 fondos como estos y tiene mucha experiencia en hacer este tipo de negocio, porque es un negocio manejar estos fondos. Se va a llegar a una buena tajada de los fondos que reciba el Fondo de Daños y Pérdidas en costos administrativos. Quienes deciden, se supone, técnicamente son los miembros de la junta directiva del board de daños y pérdidas que son de diferentes regiones y países. Sin embargo, ya sabemos de otras experiencias de otros fondos donde la misma sociedad civil nos advirtió que la influencia del Banco Mundial en cómo se manejan estos fondos que están como gestionados desde el Banco Mundial es enorme. Juliana dice, gracias Adrián, en el marco de lo que usted ha expuesto sobre este fondo, ¿qué opina usted de la propuesta del presidente de Colombia de canje de deuda por acción climática? Bueno, es un Hay, tema que mu- ha estado resaltándose en la COP, sí. hay muchos diferentes tipos de financiamiento que podrían darse. Por ejemplo, el canje de deuda es uno de ellos. No necesariamente encaja podría llegar a ser una forma de financiamiento del Fondo de Daños y Pérdidas, tal vez, es algo que tiene que decidir el board o que en los acuerdos financieros con los bancos, con las entidades internacionales financieras podría acordarse, pero es esencial y creo que no solo para daños y pérdidas, sino para toda la acción climática. Muchas de las acciones que se deberían tomar en nuestros territorios dependen
de una condonación de deuda porque la mayoría de nuestros países está endeudado su PIB anual de una manera impresionante y todo este dinero, cuando decimos endeudado, fluye hacia el norte. Todos estos recursos que tenemos fluyen hacia el norte y es una parte de este reflejo de expoliación de recursos que históricamente se nos impone y que nuevamente se refleja en este tema del Fondo de Daños y Pérdidas. Vemos que nos van a dar préstamos nuevamente para un problema que no iniciamos nosotros. Los mismos préstamos que nos ofrecieron para reformar nuestras economías para poder ser globalizados. Y es esta lógica de cuando realmente el problema está en el modelo económico del norte, donde nosotros terminamos siendo quienes compran servicios de deuda y servicios financieros para financiar la transición justa y la transición económica del norte global. No es algo nuevo, es lo que siempre hemos visto, nada más que ahora con la consecuencia del cambio climático. Y les pego acá el link a donde están los miembros que han sido nominados para el Fondo de Daños y Pérdidas para la Junta Directiva. Gracias por esa información, amigo, para que le puedan hacer seguimiento a los colegas. Ariel Solano, qué bueno que verte aquí en esta charla. Hola Adrián, muchas gracias por la charla. ¿Qué papel tienen los representantes de gobiernos en las discusiones alrededor del fondo, no solo en la COP, de qué forma propondrías que podemos hacer incidencia política para lo que resta de las discusiones, ya sea los gobiernos de nuestros países e entidades internacionales? Yo creo que ahí son dos respuestas. La primera es que en la COP no se habla de daños y pérdidas. Se metió ese tema dentro de la agenda de financiamiento, pero más allá de crear este fondo ya no hay ninguna otra línea de discusión. No hay ninguna otra forma de discutirlo. Si vemos que el fondo de daños y pérdidas, este, con esta junta directiva, va solo a abordar las brechas de financiamiento, todo lo demás son discusiones afuera de la Convención Marco, afuera de este marco de obligaciones internacionales para lidiar con el cambio climático y más bien en las entidades financieras, entre ellas mismas, en ese diálogo de alto nivel, en lo que, por ejemplo, los accionistas del Banco Mundial lo dejen hacer, en lo que los europeos dejen al Fondo Monetario hacer, en lo que los países decidan en las diferentes entidades financieras que se pueden hacer. Entonces la incidencia política se traslada de un marco institucional de la Convención Marco hacia discusiones económico-financieras afuera de la Convención Marco. Entonces la discusión política ahora es más bien más grande y como no hay un punto de agenda permanente sobre daños y pérdidas, hasta que haya un nuevo ciclo, digamos, de revisión del Fondo de Daños y Pérdidas o reportes, no se va a discutir en la Convención Marco y no hay ninguna otra discusión porque no está en agenda. Entonces la Convención Marco básicamente se silencia, deja que el fondo busque como por sus donaciones por algún lado y haga lo que puede, pero el grueso del problema se lo terceriza a los bancos y a lo que nosotros podamos y nuestros países puedan hacer para forzar que los bancos, las entidades financieras internacionales decidan o no apoyar a nuestros países vulnerabilizados con los fondos que de por sí dan los países desarrollados para que estos bancos lucren. Eh, Tenemos más preguntas. Solamente recordar a todos los compañeros que por favor no se vayan a ir porque queremos hacer una toma fotográfica para subirlo en las redes sociales e invitar a la siguiente charla que vamos a tener como ya parte final y explicarles lo que va a pasar después de todo esto. Porque este debate no termina, sino que va a ser un proceso y eso va a ser lo que vamos a contar en la siguiente charla que vamos a pronunciar. Pero hay más preguntas por ejemplo, de Marta, debemos retomar todos los aspectos discutidos en este esfuerzo y discernir de manera conjunta posibilidades de cómo proceder. ¿Hay manera de que se junten virtualmente para que se hayan propuestas? Marta, mira, creo que habla sobre cómo seguir trabajando en este tema de pérdidas y daños para trabajo de incidencia. En eso hay varias líneas. Evidentemente en la Convención Marco, la Convención es el lugar donde podemos pedir una respuesta estructural en base a obligaciones de los países. También tenemos espacios como la Corte Interamericana, ahora en abril, en Barbados y posteriormente en dos sesiones públicas en Brasil, van a discutirse la solicitud de opinión consultiva
que hizo Chile y Colombia, donde muchas instituciones, incluyendo la ruta, enviaron opiniones, criterios técnicos de por qué hay una obligación legal de los países de abordar la crisis climática, pero también porque hay una obligación legal de financiar daños y pérdidas y de dar reparaciones a las comunidades, porque sabemos que es un derecho internacional, un principio general del derecho que se nos repare por ese daño transfronterizo ambiental que nos generan los países del norte. Entonces, otro tema se abre, el tema del derecho a reparaciones climáticas y de las obligaciones de los países desarrollados. Esto también se está abordando en la opinión consultiva que se le pidió a la Corte Internacional de Justicia, que fue refrendado por la Asamblea General de Naciones Unidas y pedida por Vanuatu. Ese proceso está y también hay otro proceso en la Corte del Mar y esos son líneas también de incidencia política desde un enfoque de derechos, desde la dignidad humana, aparte de toda la discusión que se puede dar en la Junta Directiva del Fondo de Daños y Pérdidas y luego con las entidades financieras y en nuestro país. Entonces, hay que también tener muy claro, si queremos posicionarnos desde los derechos humanos, desde el derecho internacional, desde la dignidad, las reparaciones y las obligaciones son un camino. Si lo único que queremos es que nuestros países accedan a mecanismos de finanzas para que nosotros mismos lidiemos con los daños y pérdidas, que eso puede ser una posición que ustedes lleguen a tener, pues ahí está la gobernanza. Busquemos la campaña de donaciones, busquemos las reuniones del Banco Mundial, y del FMI en ese diálogo de alto nivel, vayamos a las reuniones de la Junta Directiva y ya está, digamos, que es con lo que muchos de los enfoques que tienen las ONGs del norte global y muchas redes, que lo que están apuntando es a ese proceso de gobernanza. Si lo que queremos es dignidad para nuestros territorios y comunidades, pues también hay otro camino para seguir. Bueno, Adrián, hay varias preguntas y justamente ya estamos con los tiempos. Voy a elegir las que ya han sido contestadas y voy a priorizar algunas. Por ejemplo, hay Cristina de Quito. De acuerdo a su experiencia, ¿ha existido algún caso, un plan de riesgo en donde los que financian se hacen responsables de los daños y pérdidas? Porque comúnmente se escucha que este sector no se hace responsable. Saludos. Sí, no se hacen responsables, especialmente los países desarrollados no se hacen responsables. Es una realidad. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, a diferencia de la Convención Marco, donde tenemos esta decisión, donde no se nos permite hablar de responsabilidad legal o de compensación por daños y pérdidas, lo cual en sí es antijurídica, es en contra del derecho internacional, es en contra de los derechos humanos, es un reflejo de violencia estructural. Si vemos en la Convención de Biodiversidad, ellos han empezado a desarrollar, y tal vez no es funcional, un mecanismo de remediación, de pedir responsabilidades. Está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque en la Declaración de Río hablamos de que tenemos derecho a la compensación y a la reparación. Es algo que en derecho internacional, en la Declaración de Río, nos comprometimos a desarrollar. Entonces, por un lado, las dos convenciones nacen con la Declaración de Río en el 92. Uno busca cómo permitir que hayan responsabilidades y asignar mecanismos de remediación. Y por el lado, la Convención Marco del Cambio Climático establece medidas para acallarnos y que no haya una solución integral. Porque si bien las cortes nos pueden dar la razón, solo la Convención Marco, solo un espacio multilateral nos puede dar la escala, la magnitud, digamos, en cuanto a las comunidades que se necesitan ayuda y el tiempo, porque ese es un tema que, si bien es una amenaza existencial, es un tema que van a sufrir todas nuestras generaciones a futuro, porque si vemos las comunidades, lo que están sufriendo no solo es el daño material a lo que hay ahora, sino es la transformación de su territorio y su ecosistema, a ecosistemas, a territorios que ya no soportan la vida. Y eso es un cambio sustancial para el futuro de nuestros pueblos, porque no podemos existir. Y eso es una de las razones por qué hay tanta conexión entre el cambio climático y la movilidad humana. Bueno, vamos a tener, solamente vamos a tocar dos preguntas más porque ya estamos ya con sobre la hora y las preguntas que quedan se lo vamos a pasar a Adrián para que lo pueda contestar por vía de mail. Se le ha pasado hace poco a todos ustedes la lista de asistencia para que puedan ahí poner sus contactos
y nosotros tratar de enviar el PPT y la grabación el fin de semana. Entonces voy a elegir solamente Eric dice, Adrián, muchas gracias por la presentación. Una pregunta, ¿te parece posible que un camino sería para países utilizar la litigación estratégica para luchar en las cortes dentro del marco de los derechos humanos? Creo que el SIX, las islas entraron el SIG de verdad, ese es del Sí, declarar, las islas del Pacífico y sí. también Chile y Colombia, por medio de las opiniones consultivas, lo que están haciendo es allanando el camino, estableciendo criterios legales sobre cuáles son las obligaciones de los países y a partir de eso no solo podemos litigar dentro de los países y en contra, en los países desarrollados, sino también utilizar esos preceptos legales, esa base, esa interpretación legal que nos den las cortes para hacer incidencia política, impedirle directamente a los países que cumplan con sus obligaciones, los países del norte. Eh, bueno, ya son 12:02, ya estamos con la hora. Quisiéramos que prendan sus cámaras porque quisiéramos tener una foto, porque hemos cumplido un reto importante de tener a muchos participantes y es importante que en las redes sociales sepan cuánto es el interés, la presencia del poder participativo de la sociedad civil en estos momentos importantes de la acción climática. Por ello, les pido que prendan sus cámaras para una foto que vamos a sacar esto en las redes sociales para invitar ya al último, séptimo evento de cierre, que esperamos que todos estén presentes porque es un tema muy importante de lo que se ha discutido. Ahí le pediría a JB que nos dé la señal de las tomas de fotos. Por favor, prendan sus cámaras um, y nos diga el chis de clic de la cámara. JB. Dame un segundo, solo estoy acomodando las cosas. En- Sería a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Listo. Dame un segundo. Dame un segundo, voy a pegar la segunda página. La segunda página, que generalmente la segunda página. Listo. Ok, creo que entran más personas, pero bueno, voy a informar, gracias Adrián, hay preguntas, vamos a pasarle a Adrián estas preguntas para que lo contestes todos, espero que estén llenando la lista de asistencia para mandar estos mensajes y lo pueda responder Adrián. Solamente quiero compartir con ustedes la charla que viene, que es muy importante y que va a ser un tema central en nuestras discusiones es este tema. En la COP, como ustedes sabrán, un tema súper fuerte y cuestionado fue este tema de las soluciones falsas, la geoingeniería que quieren aplicar las corporaciones para poder salvar el planeta. Y sabemos que estas tecnologías no ayudan mucho a resolver la cuestión climática. Y lo que necesitamos es que los países reduzcan sus emisiones y hagan transición. Entonces, hemos invitado a nuestra amiga Silvia Ribeiro del grupo ETC, quien ha estado muy de cerca en estas reuniones y ella va a contar la situación real de este resultado que ha tenido y cómo esto ya está entrando, va a entrar en las políticas públicas y eso hay que tener mucha alerta y mucho cuidado porque son soluciones falsas, no resuelven el cambio climático. Entonces, este tema es central en el debate, en el seguimiento y que esto va a ser parte de discusión para los países en América Latina. Por ello, quisiéramos invitar a esta charla que es el 19 de marzo. Con esta charla vamos a concluir el ciclo de charlas, pero vamos a informar cuáles van a ser los siguientes procesos que vamos a realizar
y vamos a hacer también la lectura de un comunicado como resultado de estas 7 charlas para hacer llegar nuestra opinión y nuestras preocupaciones a los países de América Latina que deben tener en cuenta para el siguiente proceso que se viene. Entre poco se viene la reunión de la preparatoria a la COVID-29, que es la reunión de la SB 60, donde se va a retomar todas las discusiones de los acuerdos tomados en la COP, ¿no? Y queremos también que esta reunión última podamos ya a partir de este momento, desde Canla y las demás redes que van a participar ese día, también escuchar qué es lo que tienen pensado de acciones para este año y nos permitan seguir articulando esfuerzos conjuntos. De eso se trata estos espacios. Entonces, están cordialmente todos invitados para el día 19 de marzo a las 11 horas de Perú, 16 GMT a nivel de los países. Entonces, muchas gracias por su participación y gracias, Martín. No sé si quieres, Adrián, si quieres decir algunas palabras de Sí, no, reflexiones más finales. bien, muchísimas gracias, Osper, por todo este esfuerzo y a todas y todos por venir. Y si andan en Colombia, en Bogotá, el 21 de marzo, estaremos a las 2 de la tarde en la Universidad Nacional, en el auditorio Gloria Amparo Bejarano, conversando sobre quién repara daños y pérdidas en Colombia. Es una organización de varias, un evento de varias organizaciones. Estaremos por allá y ojalá puedan sumarse. Bueno, muchísimas gracias y pasen un excelente día. Sí, Adrián, sería importante que te queremos invitar para el día de la parte de cierre del ciclo, que estés presente y puedas compartir también el flyer del evento. Vamos a dar un espacio para que compartan iniciativas que hay en curso, entonces también estás cordialmente invitado para el cierre del ciclo de charlas que va a ser el día 19 de marzo y todos nos tomemos también un momento final de una foto general de todos cómo culminamos este proceso de los ciclos de charlas. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día y nos vemos el día 19 de marzo. Abrazos.